Hay muchas veces que el paciente llega a la clínica dental con una falta de saliva y no lo sabe. No sabe que tiene esa falta de saliva, no sabe que una lista de problemas con el que viene acudiendo, de signos y de síntomas, no se deben a que le falta saliva. Entonces todo ello, detectado por el profesional que conoce de qué se trata el problema, pues puede dar una luz y puede ayudar a ese tratamiento sintomático, paliativo, que cambia por completo la vida del paciente. O sea, que la incidencia en la boca, Alberto, es sobre la saliva, fundamentalmente. Sobre la mucosa en conjunto. Es una unión de problemas consecuencia de que la bajada de saliva o la ausencia de saliva en determinadas crisis o momentos concretos crea los problemas de esa falta de saliva. Ahí estamos viendo la secreción salivar. Sí, nosotros formamos la saliva con 3 pares de glándulas fundamentalmente, la parótida, la submaxilar o submandibular y la sublingual, ¿no? Eso forma el 90% de la saliva de la boca, que en un día cualquier adulto forma de litro a litro y medio de saliva. Lo podemos ver aquí. Mira, aquí lo podemos ver en este esquema fenomenal. Un poquito hacia atrás, si puedes. Ahí, perfecto. Aquí estaba lo que explicaba, ¿no? Hay 2 tipos de glándulas. Están las glándulas menores, que están diseminadas por toda la boca, son muy pequeñitas, y luego tenemos 3 pares de glándulas que son las que forman la mayoría de la saliva. Hay que tener en cuenta que la saliva tiene una serie de funciones que no son solamente la de lubricar. Todos pensamos la saliva pues es un lubricante y como el motor o el engranaje de una maquinaria, si le falta el aceite aquello se traba o no va bien, ¿no? No es sola la lubricación. La saliva tiene función digestiva, empieza con el bolo alimenticio y tiene enzimas que va ya empezando el metabolismo y empieza ya la digestión de la comida. Tiene función protectora, la saliva, tiene función de arrastre y de clivaje y de defensa. Tiene también ciertos componentes analgésicos, es quien nos permite tener gusto, es que las papilas gustativas con alimento seco no entienden, no tienen esa sensibilidad de gusto. No lo pueden discernir. Y luego para todo el organismo es quien nos crea el equilibrio hídrico. Cuando nos falta la saliva, le damos la orden al cerebro de que tenemos sed y hay que beber, porque el organismo necesita hidratarse. Si tenemos esa bajada de saliva, hay una cascada de problemas que tú sabes que te aparecen, pero que no relacionas con la saliva. Podría ocurrir, pues, son estas personas que notan un poquito de sequedad, de esas quelitis angulares, en las comisuras de la boca, que notas la lengua un poco lisa y despapilada, pero no notas suficiente quemazón para que sea consciente de que falta saliva. Aparecen caries en determinados sitios muy concretos, por lo que hablaremos ahora de las características que tiene la saliva de defensa, y muy importante, esa capacidad tamponadora o esa capacidad de poder equilibrar el pH en la boca, que es fundamental. Es una de las cosas que medimos con los análisis de saliva, ¿no?, en la clínica. Si la saliva está muy ácida, que es el pico que se forma después de las comidas, esa saliva ácida pues crea una cierta debilidad de desmineralización y de formación de caries que se hace muy avanzada en el paciente y es lo que nota. Si por el contrario la saliva queda muy alcalina, forma mucho sarro y ataca parte de la encía. Todo eso para nosotros es muy fácil de detectar. Eso, el que la lengua esté más seca, incluso saburral, el que tengamos una saliva filante o espesa y el paciente note o no note que la tiene, el que tenga dificultades para tragar, quemazón en la faringe, que le cueste hablar, porque tiene una voz un poco seca o entrecortada, el que también cueste crear el bolo alimenticio y tragar. Por ejemplo, estas son imágenes de cómo hacemos el análisis de saliva, ¿no? Efectivamente, se toma una muestra, esto es muy sencillo, se toma una muestra y con ese análisis vemos la cantidad, la calidad, el tipo de saliva, características, microbiología, y con todo eso somos capaces de clasificar o de medir de dónde viene el problema y en qué cantidad. ¿Y el Sjögren? O el Sjögren o el Segren. Esta enfermedad autoinmune incide sobre la saliva modificando la cantidad, a veces la anula e incluso a veces por su falta de arrastre, de dilución en la calidad de todo el entorno de la boca. La clínica dental como unidad de atención primaria es una puerta de posibilidades por la cantidad de patologías que podemos detectar, de patologías del resto del organismo, ¿no? Es muy frecuente que el paciente llegue con menos saliva, lo sepa o no lo sepa. Por eso hacemos estos análisis de saliva y por eso hacemos una historia clínica, digamos, exhaustiva, ¿no? Pero es frecuente que la saliva baje pues simplemente por el paso de la edad, por agotamiento de las glándulas, y cada vez que vamos teniendo más años nuestras secreciones están más faltas, ¿no? Es normal ver que se seca la boca
con un montón de medicamentos que tomamos. Hay más de 400 medicamentos que pueden provocar una falta de saliva. Después de tratamientos de radio de quimioterapia, las glándulas salivares funcionan menos y tienen menos saliva. Por momentos de estrés. Yo en este momento estuviera muy nervioso, pues me faltaría saliva. O en momentos ¿O el miedo? El miedo, la ansiedad, la depresión, te va quedando esa falta de saliva. Los tóxicos, el tabaco y el café, he tomado en mucha cantidad, y el alcohol puede ir provocando también de alguna manera esa baja, o incluso enfermedades generales, la diabetes, la depresión, problemas metabólicos. Hay una larga lista por la que nosotros sabemos en una historia exhaustiva si el paciente únicamente tiene esa bajada de lubricación y de funciones que acabamos de comentar. Pues si lo tenemos bien diagnosticado, que al final es la base de nuestra profesión, podemos aplicar toda la cantidad o la batería de soluciones que tenemos, de las que podemos hablar, para poder orientar de una forma o de otra que en esos momentos de crisis tengamos una mejor vida. Eso cambia por completo la calidad de vida de estos pacientes, hace que todos los recursos sean menos necesarios, es todo mucho más barato, nos permite crear una prevención de los problemas que si no el paciente no sabe qué tiene que hacer para que no ocurra digamos esa cascada tan desagradable que se desencadena. Por lo tanto es importante distinguir muy bien entre lo que es una boca seca y lo que es ese síndrome de Sjögren, donde la boca seca es parte de uno de su lista de síntomas que puede aparecer o puede no aparecer. Es cierto que hay una serie de normas o de consejos o de actitudes a nivel general y a nivel local de la boca o de las mucosas que estén afectadas, que son pues hábitos de vida saludable que son comunes y que son muy útiles. Pero luego hay una lista de consejos o de actuaciones a nivel profesional que son las novedosas, que es de las que podemos hablar. Tenemos que decir que a nivel de esa falta de secreción, ya sea de una forma continuada o de una forma de atención en los momentos de crisis, pues esa hidratación de más de 2 litros de agua al día, ese cepillado suave, esa revisión concreta de los hábitos de tabaco y alcohol, que son tan nocivos, no solamente el tabaco, como siempre hemos hablado, no solamente por el calentamiento que provoca en la boca, sino por la posibilidad de entrada de esa cantidad de miles de carcinógenos y que siempre tenemos que apoyar. En cada tema que hablemos de la odontología, no hay más remedio que hablar del tabaco por la cantidad de mal que vemos, y aquí se da ese tema, ¿no? Y luego ahí, pero pues, eso es desde el punto de vista general. De vista general, y también aquí particularmente está ayudando a que se forme menos saliva, a que tengamos una mucosa más friable, más penetrable, más úlcera. Piensa que la boca, con la cantidad de bacterias que tenemos que nos ayudan a que no estén otras malas, esas bacterias con las que tenemos que convivir, no pueden tener una vía de entrada en una úlcera o en una solución de continuidad de la mucosa que permita que pase al torrente sanguíneo con toda la patología que conlleva. Y hay una cosa importante para nosotros, antes de hablar de novedades, es lo importante que es hacer una buena revisión de que trabajos anteriores en boca, de que empastes antiguos o aparatos o dentaduras o coronas o cualquier tipo de fijación artificial que haya en la boca tenga en estas condiciones un perfecto pulido, una buena adaptación, no rebordes filosos, porque quien tenemos una saliva que funciona bien no notamos todo eso ni nos hace ningún daño. Pero la persona que tiene esa bajada de lubricación o esa bajada de defensa o esa bajada de funciones, con ese continuo roce va creando una serie de úlceras, de mordisqueo, y no sabe de dónde vienen. El paciente llega planteando: me ha salido tal o cual ulcerita en la boca, o me aparecen determinadas heridas periódicamente, y no sabe de qué. No se puede imaginar que es que hay un roce inconsciente contra determinadas superficies que no deberían estar así y que no pasa nada porque estén así si tú tienes una buena lubricación. Y es una de las muchas cosas que hay que atender, ¿no? Y luego que existen protocolos, como ahora veremos ya para terminar en tratamiento, protocolos auténticos que hacemos desde la clínica y un nuevo armamento con mucha novedad. O sea, novedades. Y la conclusión o el mensaje que la familia de la Salud a toda costa se tiene que quedar en la cabeza y que el doctor Cuevas nos cuenta inmediatamente. Venga. Como tratamientos importantes en una boca que no está bien lubricada y que anda falta de función con la saliva y por los problemas que hemos hablado de caries, de encía y de todo lo demás, muy importante la prevención y cómo contamos ya con ciertos productos que con nanotecnología,
con fosfato tricálcico nos ayuda a la calcificación del diente y nos ayuda, después de un análisis de saliva, a que la situación de la boca esté en buena situación de defensa, que es lo que falta. También la aplicación de las nuevas tecnologías con construcción de cerámicas por ordenador muy finas y que afortunadamente ya está al acceso de todos, nos puede reconstruir las superficies deterioradas de los dientes para que esté todo pulido y bien colocado, ¿no? Férulas protectoras que nos permiten evitar esos roces y además que nos permiten contener la medicación o los geles que necesita la boca. También hablar de lo que ayuda el láser para siempre de esta nueva odontología mínimamente invasiva, solamente curar esa zona de encía y crear una buena regeneración de tejidos. Y también, cómo no, la nueva electroestimulación, que son pequeñas férulas que ayudan a que se forme más saliva con una electroestimulación de la poca función que queda en la glándula salivar. Es decir, tenemos un armamento según las posibilidades o el caso particular en esa continua personalización que vamos haciendo de los tratamientos. Ya no podemos hablar de indicaciones generales para todo el mundo. Tenemos que personalizar los tratamientos siempre basado en un diagnóstico detallado. Claro. Y afortunadamente contamos con todo ello. Por lo tanto, yo concluiría pues comentando que hay unos protocolos que hay que seguir, que están perfectamente establecidos, que hacemos en 3 etapas. Una primera etapa para, digamos, quitar las molestias del momento y ayudar a la prevención. Otra segunda etapa para restaurar y rehabilitar los defectos que hay en boca y poner al día todo aquello que no esté en condiciones. Y una tercera fase de mantenimiento con unas revisiones periódicas que van periódicamente adaptadas a la situación particular del paciente. Y como últimas conclusiones diríamos que es muy importante la buena relación entre los diferentes especialistas que concurren en este problema, el reumatólogo, muchas veces la ayuda de digestivo, otorrino, oftalmólogo, el dentista, como parte de ese equipo que tiene que cuidar toda la patología en conjunto de enfermedades que afectan a muchos órganos, ¿no? Y también, no solamente eso, la importancia de que todos conozcamos que esto existe gracias pues a este tipo de programa divulgativo que todos te agradecemos, ¿no? Muchas gracias, fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que ese resumen es fundamental, el que descubráis. Puede ser o que tenéis un ojo seco o que tenéis la boca seca y el odontólogo descubre que tenéis un síndrome general que es bastante frecuente y por tanto el tratamiento, como muy ha explicado el doctor Cuevas, es multidisciplinar, pero las soluciones están ahí, afortunadamente, que antes era apáñeselas. Y eso ha cambiado radicalmente con la personalización de cada paciente en su tratamiento. Y la relación de la boca con el resto del organismo, como hemos hablado pues otras veces de la relación con la diabetes, de la relación con los problemas cardiovasculares, con los problemas de articulación y en este caso con problemas que estamos hablando de índole reumático. Muy bien, Alberto, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Gracias, hemos aprendido como siempre un montón. Muchas gracias. Familia, que se nos ha hecho tarde, pero como intentamos aplicar aquí, el conocimiento nos lleva a las soluciones y eso sí que es importante. Hasta la próxima edición. Adiós.